Muy buenas noches a todos y a todas quienes nos siguen a través de Televisión Universitaria. Como cada martes, a partir de las 8 de la noche, presentamos su programa Diálogos, el cual es producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Como bien saben, en esta oportunidad vamos a tener dos partes diferentes para hablar. En la primera sección vamos a hablar de Hugo Blanco, este guerrillero, este personaje político tan importante, actual, vigente, que ha estado en nuestra región presentando su libro Nosotros los Indios. Para nuestra segunda parte, vamos a contar con la presencia de César Rodríguez. Él es abogado y vamos a tratar sobre la historia de las rondas campesinas. Diciendo eso, nos vamos a una pequeña publicidad y luego regresamos. Estamos de vuelta con su programa Diálogos. Y como bien habíamos indicado, dentro de un ratito vamos a pasar un video producido por nuestro equipo de producción hacia Hugo Blanco, ¿no? Hugo Blanco, como ya habíamos mencionado, tiene 82 años y es una persona adulta, pero aún, creo yo, los que lo hemos visto y los que lo seguiremos viendo, tiene mucho que dar, participa activamente políticamente en el Perú, es de izquierda declarada. Toda su vida lo ha plasmado, o bueno, no toda, tal vez una muy buena experiencia lo ha plasmado en su libro Nosotros los Indios, que este año se ha publicado en una tercera edición, el cual lo ha hecho la CBC. Y teniendo la oportunidad, a partir de la primera feria del libro Juliaca Lee, hemos tenido la oportunidad de tener una pequeña entrevista a Hugo Blanco. Entonces, pues vamos a este video. Son las grandes empresas transnacionales las que gobiernan el Perú a través del Poder Ejecutivo y a través de las mayorías de las cámaras, que tienen a la izquierda y para decir somos democráticos, no es culpa nuestra, si ellos no pueden convencer a sus compañeros diputados, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahora estamos gobernados por las grandes empresas multinacionales que atacan al medio ambiente peruano con la minería a cielo abierto, que no es como la minería de socavón. Ahora tienen que volar 4 toneladas de roca para sacar 1 gramo de oro, mezclándolo con bastante agua con cianuro para que salga eso. Y esa agua con cianuro ya no puede ser usada para beber, no puede ser usada para la agricultura ni para la ganadería. Por eso hasta ahora se resiste el pueblo de Cajamarca a la mina Conga, que afectaría un distrito de la provincia de Cajamarca. El distrito es el Endín, que son los que más combaten contra la minería a cielo abierto, y también Hualgayo, ¿no? La provincia de Hualgayo. Entonces hay resistencia en ellos, y precisamente la compañera Máxima Acuña, que nosotros la tenemos como emblema de nuestro periódico Lucha Indígena, se ha sacado el premio Goldman mundial, que es un premio internacional para los defensores del medio ambiente. Después de haber sacado el premio, sigue siendo atropellada por la empresa. Mandó a su gente, la empresa, para que ya el tribunal ha ratificado que eso es parcela de ella, porque siguió un juicio Yanacocha. Después eso ha ido a la Suprema hemos ido a manifestarnos, hay Máxima, no está sola, y la Suprema también ha tenido que ratificar ese fallo del tribunal cajamarquino, ¿no? O sea, esa parcela es de ella, pero sin embargo el gobierno permite que la empresa entre. Una conejerita que se hizo, fueron y la destrozaron, la conejera. Ha sembrado papas, van y destrozan eso. Han metido un tractor allí al terreno de ella. Una de las hijas se echó para que el tractor la atropelle, y bueno, ahí tuvo que retroceder el tractor, porque las mujeres son las combativas de esa familia, ¿no? Y siguen cometiendo atropellos. Últimamente vino una misión de las Naciones Unidas para averiguar allá, y la empresa le dijo, sí, estamos en conversaciones. Pero Máxima ha dicho mentira, no hay ninguna conversaciones.
¿no? Ellos entran y atropellan mi territorio. Le ofrece el dinero que ella quiera por su parcela, pero ella no quiere vender porque se malograrían las lagunas. Entonces, por la defensa de las lagunas es que se resiste a salir ella, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo la gente está luchando. Y ella pertenece a la provincia de Selendín y la provincia de Selendín es la que más resistencia hace. Por eso también se está programado de que yo vaya luego a Selendín a presentar mi libro, ¿no? Porque es la que más se resiste. Y también la provincia de Hualgayo, que ha elegido como alcalde al jefe, al dirigente antiminero de allí, ¿no? Entonces, ese es uno de los ataques que hay al pueblo peruano. El otro ataque es por la agroindustria. La agroindustria practica el monocultivo, a pesar de que el monocultivo es nocivo a la naturaleza. En cambio, el pequeño campesino siembra este año habas o arvejas que ingieren el nitrógeno del aire y lo pasan a la raíz, y al año siguiente siembran papas que van a aprovechar ese nitrógeno. En cambio, la agroindustria lo mismo año tras año. Además, la pequeña agricultura cultiva cultivos asociados. En una chacra de maíz también cultiva frijoles, también cultiva calabazas, etc. Que eso también es bueno para la naturaleza, porque es imitar a la naturaleza, ¿no? Y además, usa, como sabe que está empobreciendo el suelo, usa fertilizantes químicos, usa insecticidas, usa herbicidas, está matando la naturaleza, porque al matar a los insectos también está matando a los pájaros que se alimentan de esos insectos, ¿no? Y no le importa matar el suelo, porque después de matar el suelo acá se va a ir a Asia, a África, a Oceanía a seguir matando el suelo, ¿no? La gran empresa. Y además, bueno, pero el gobierno está al servicio de ellas y por eso usan el dinero para combatir a los defensores del agua y en lugar de atender las necesidades del pueblo peruano, que son salud y educación. Por eso los maestros están en huelga, y por eso también los médicos, las enfermeras, las obstetras están en huelga. Esa huelga no es solamente en favor de ellos, es en favor del pueblo peruano, porque el pueblo peruano necesita que se atienda su salud y su educación. Por eso es correcto que el pueblo también apoye las luchas de eso. O sea, la lucha sigue. Bueno, otro ataque de la agroindustria, que es que ellos sacan el agua de grandes profundidades, a donde el pequeño campesino no tiene plata para meter a grandes profundidades, y está quitando el agua de la pequeña agricultura que nos alimenta a todos los peruanos, ¿no? ¿Y qué es lo que planta la agroindustria? Alcachofas y espárragos que chupan mucha agua. ¿Para dónde? Para Europa y para Estados Unidos, ¿no? Entonces, esa es otra enemiga de la naturaleza peruana. La principal riqueza del Perú es su biodiversidad. De las 104 zonas de vida que hay en el mundo, en el Perú tenemos 84. Bueno, estas reflexiones que nos ha dado Hugo Blanco da mucho que debatir, y también a partir de estos debates no solo debe quedarse ahí, sino ver acciones. Aquí no solo tiene que estar el ingeniero o no tiene que estar, digamos, el gobierno, sino los tres ejes principales: la empresa, el Estado y el pueblo. Ahora, la teoría se supone que debería manejarse en estos tres ejes, pero ¿realmente es así? Muchos ejemplos que pasa en el Perú, y no solo acá, nos demuestran que no es eso, ¿no? Muchas veces el Estado, tal como lo ha dicho Hugo Blanco, está con la empresa. ¿Y quién sale perjudicado? El pueblo. ¿Qué pasa? El pueblo empobrecido, viene una empresa multinacional que le ofrece dinero y entonces simplemente aceptan. ¿Es un error del pueblo? No, porque el Estado no se ha preocupado por ellos. Entonces, muchas personas dicen, a mí me conviene dar mi tierra, vender mi tierra, porque así tal vez voy a tener algún ingreso para comer. ¿De qué voy a vivir? Entonces, pero obviamente la empresa y el Estado, los principales factores ahí, también no han capacitado, no existe
No existe esa herramienta para decir, mira, si viene la minera, va a pasar esto con el medio ambiente, se va a hacer este accionar, no se va a hacer este accionar. Entonces son problemáticas que se dan. Y Hugo Blanco las reclama justificadamente. O sea, la historia de Hugo Blanco, que le ha pasado en mucho tiempo intentando reivindicar estos derechos, ¿no?, nos demuestra de que todavía se sigue este proceso. Ahora, Hugo Blanco ha mencionado a Máxima Acuña. ¿Quién no conoce a Máxima Acuña, no solo en el Perú, sino a nivel mundial? Ella sabemos que ha ganado un premio Goldman a nivel internacional por defender la naturaleza. ¿Qué pasaría si Máxima Acuña hubiera vendido o vende su terreno? ¿No? Tal vez mucho de lo que hay ahí, mucho de lo que es el medio ambiente, el ecosistema, se perdería. Y tenemos que ver esta diferencia, ¿no?, entre qué es un ecosistema, cómo lo vemos el medio ambiente y la Pachamama. Son dos cosas muy distintas. Uno como un medio de ingreso, pero el otro como una forma de vida. Hemos visto y siempre, digamos, tenemos diálogos, propone ese enfoque para poder entender que realmente nosotros solo somos parte de la naturaleza. No debemos tener una fuerza de coerción hacia ella. No debemos mirarla tal vez como algo que podemos usarlo. Ya estamos viendo los daños que se están dando, estamos sufriendo esas consecuencias. Entonces, bien como refiero de la teoría, estos tres tienen que hablar. Juan Ocio, un antropólogo, ha escrito un pequeño artículo que está en la revista antropológica de la Católica del Perú, lo pueden revisar, está en internet. Él dice, ¿no?, habla de toda su experiencia y dice, yo sí he podido tener estos tres referentes sin que ninguno se perjudique. Pero realmente a mí me llamaba la atención porque no plasmaba ejemplos claros. ¿Cómo? ¿No? Decía, sí, tiene que estar el Estado, la empresa y el pueblo, y bueno, obviamente hay quienes trabajan, ¿no?, como el antropólogo, para ver que ni uno salga perjudicado y todos ganemos. Pero realmente habría que analizar si pone ejemplos fácticos, ¿no?, y analizar. Y bueno, y esto convertirlo, como ya lo dije, a políticas. Necesitamos que los derechos no se vulneren. No es que digamos que no vamos a decir, oye, no a la minería, no, nunca. Pero hay que saber cuáles son las consecuencias, cómo se está tratando, qué pasa con ese oro, ¿no? En el video que ya se ha visto también años anteriores, hemos podido ver cuáles son los daños y cómo se vulneran los derechos. Bueno, gracias, hemos tenido la oportunidad de tener a Hugo Blanco y esperemos que siga muchos años más viviendo para poder seguir con sus enseñanzas. Bueno, para no alargarnos, en el siguiente nos vamos a una pequeña pausa, pero no nos dejen de seguir porque regresamos con César Rodríguez hablando de las rondas campesinas. En esta segunda media hora, como ya lo habíamos indicado, vamos a hablar de las rondas campesinas. Y por ese motivo hemos invitado a alguien que ha trabajado sobre esta temática y en nuestra región, quien es César Rodríguez, él es abogado. Muy buenas noches, César. Muy buenas noches. Quiero agradecer a Diálogos, un programa que trata de revalorar, recoger datos importantes para quizás construir un mundo mejor. Creo que esa es la idea. En ese sentido, bueno, yo desde hace mucho tiempo he trabajado el tema de rondas campesinas. Bueno, estamos dispuestos para poder conversar respecto a este tema. Exactamente. Entonces, para poder abrir esta temática, el equipo de producción ha preparado un video y a partir de eso damos unos comentarios. ¿Está bien, César? Perfecto. Ok. Tratándose del Perú, es referente las rondas de Chota. En el centro poblado de Cuyumalca, en la década del 70, se habrían organizado los ciudadanos en ese entonces contra el abigeato. Entonces se tiene como referencia que eso habría sido la primera ronda a nivel del Perú, que habría surgido donde no había ley, no había nada, sino por una necesidad de autoprotección. Luego ha ido creciendo esta experiencia positiva, desde luego, como una organización social, y se ha ido expandiendo a otras regiones, ¿no? Piura, Amazonas, Cusco. Si estamos hablando del año 1986-87,
era una época que estaba casi en apogeo fuerte la subversión, ¿no? Sendero Luminoso, MRTA, estaban pues haciendo daño en las comunidades campesinas fundamentalmente. En esa época, a raíz de la proliferación de la subversión, se aprovecha de esa circunstancia el abigeato. Entonces crece, ¿no? Surge bastante abigeato en las comunidades campesinas, y estos abigeos son los que abusan también de los campesinos, roban sus animales, ¿no? Vacas, llamas, ovejas, alpacas, hasta tal punto en que los campesinos ya no hallaban qué hacer, ¿no? Entonces se organizan. Y hay una experiencia interesante en Crucero, que sería una de las primeras rondas que habría surgido en Puno, no la única, digo una de las primeras rondas, ¿no? También en Corán, quienes viven ahí de antaño dicen, aquí ha surgido la ronda campesina. En Puno no se ha definido todavía en qué sitio exactamente habría surgido, pero una de las rondas más antiguas que dio origen, digamos, a esta forma de autoprotección habría sido en la comunidad de Oruro, Crucero. Y ahí, en el año 1986, a la par estaba la gente también, digamos, luchando por sus tierras, porque en esa época, ya desde el año 80, 81, había bastante preocupación en buscar tierras, tener más tierras, y entonces hubo la lucha por la tierra. En la región Puno eso ha sido un movimiento social grande y nos ha traído bastantes años, ¿no? Con liderazgos interesantes, desde luego. Entonces, en Crucero, a la par, en ese contexto de lucha por la tierra, en ese contexto de invasión, por decirlo así, o de abuso de los abigeatos, y tercer elemento, por la presencia de la subversión, pues los campesinos se organizan en guardias campesinas. Este nombre le dan, digamos, como origen a una forma de autoprotección, de seguridad. Es decir, cómo nos protegemos de los abigeos, de Sendero, etc. Y están más o menos un año aproximadamente con ese nombre, y luego entra una ley, sale en el Perú el año 1987, la primera ley de ronda campesina. Reconoce a la ronda campesina, un artículo muy corto, preciso, pero que no grafica mucho de lo que la ronda sería. Entonces toman el nombre de eso, y luego están como autodefensa comunal, porque el ejército empieza a entrar con fuerza para enfrentar a la subversión. Entonces el ejército, el Estado, necesitaba un aliado, ¿ya? Y su aliado era las rondas campesinas en Ayacucho, en Puno, en Cusco, en varios lugares, ¿no? Y hasta tal punto en que los han convertido en autodefensa, porque salió un decreto legislativo, la 741, si no mal recuerdo. Esto señalaba que estos campesinos que se estaban organizando, si bien para autoprotegerse, pero debían depender, dar cuenta al ejército, ¿no? A las Fuerzas Armadas. Entonces, esta organización se convierte prácticamente dependiente del Ejecutivo, del Estado, de las Fuerzas Armadas. Esto no les permite, digamos, una autonomía total, por decir, para organizarse tal como habían ellos diseñado su modelo de organización. Y hasta tal punto en que rechazan, incluso les han pretendido dar armamento, les han pretendido dar uniformes. Y por eso, cuando tú vas a ver ahora a las rondas campesinas de hoy, todavía tiene algunos rezagos de esa época. Porque en algunas rondas, ejemplo Corani, usa borceguís, o del lado de la sede de Sangabán, ¿no? O Putinapunco. Borceguís y ropa militar, casi de los hinches que conocíamos en esa época, quienes eran, por decir, gente especializada para enfrentar Sendero. Entonces, esos son rezagos de esa época. Entonces, la historia de la creación de las rondas nos grafica de que en un momento estas organizaciones dependían del Ejecutivo y no tenían una autonomía total. De ahí se dan cuenta y dicen, no podemos permanecer con este modelo de organización, y luchan por su ley de rondas. Y así transcurre ya la década del 90 y llega pues prácticamente la nueva constitución en el año 1993, y después de eso empiezan a luchar por la ley de rondas campesinas, la 27908, que ha sido todo un historial de lucha, no solo en Puno, en todo el país. Y se reconoce finalmente a la ronda campesina ya como una organización autónoma, y así lo dice su ley, incluso la misma constitución también, ¿no?
Esas han sido las palabras de Jacinto Ticona, ¿no? El defensor del pueblo. ¿Cuáles son tus primeros comentarios, César? Sí, efectivamente yo quiero complementar algunas ideas con respecto al origen de las rondas. Efectivamente las rondas surgen en la década de 1970, 76 concretamente. Posteriormente esta experiencia empieza a proliferar todo el norte del Perú, llegamos no solamente Cajamarca, Piura, San Martín, Chiclayo, etcétera, etcétera. Luego esta idea es captado por el APRA, por eso que en el año de 1986 concretamente sale una ley, la primera ley para reconocer las rondas campesinas. Con esta idea, el PUM, el Partido Unificado Mariateguista, con la federación lo traen hacia Cusco, y de Cusco, bueno, se queda ahí, y en Puno también tenemos la Federación Campesina de Puno, ¿no es cierto? Y en la época de toma de tierras, estamos hablando de que las empresas asociativas no han logrado colmar las expectativas en Puno, y se produce todo un fenómeno que se llama toma de tierras en Puno. A raíz de esto se reestructuran, y en la época de la reestructuración, las primeras rondas se empiezan a instalar en Puno, justamente motivados, apoyados por la Federación y por el PUM. Jacinto le dice en el año de 1986, efectivamente surgen las primeras rondas para mantener, cuidar las tierras que habían despojado, que habían tomado los campesinos. Pero sin embargo, esto se mezcla ya con la delincuencia, con la presencia de MRTA, Sendero Luminoso en Puno, pero para combatir luego llegamos a la época de los 90. Justamente en la época de los 90, el gobierno Fujimori expide dos decretos legislativos, 740 y 741. Con este decreto legislativo trata de controlar, manejar a las rondas, ¿ya? Y las denominan comités de autodefensa. Y con estos decretos legislativos en Puno se crean varios comités de autodefensa comunal, no comité de autodefensa normal, comunal. Pero sin embargo, mayor presencia tienen estos comités en el centro del Perú. Estamos hablando de Ayacucho, Junín, Huancayo fundamentalmente. Luego, transcurrido esta fecha, en el año de 1992-93, en el Perú, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, de la policía, surgen las primeras rondas que persisten en la actualidad. ¿Ya? Esto es hasta el 2000. En el año 2001, fundamentalmente, las rondas luchan por una ley. Quieren ser democráticos, ya no quieren depender de la policía, ya no quieren depender del ejército, ¿ya? Y se democratizan. Hasta la actualidad, una ley. Jacinto le ha dicho 27.908 es la ley, ¿ya? Reglamentado, etcétera, etcétera. Más o menos la historia en general de las rondas. De las rondas campesinas en el Perú. Pero también hay que ver el trasfondo, ¿no? O sea, si bien tenemos un año del 87, ¿no? Que se ha creado las rondas, tiene todo un trasfondo cultural, pues, ¿no? O sea, ¿cómo es que la cultura, en este caso de la parte norte, quechua, quería poder protegerse y luego a partir de ese pensamiento cultural surge esto de las rondas campesinas, ¿verdad? Sí, hay un detalle acá. Antes de las rondas se produce la reforma agraria. Con la reforma agraria se liquida el grupo oligárquico en el Perú. Ya los hacendados se van y deja un vacío de poder. Entonces, para enfrentar ese vacío de poder, para llenar ese vacío de poder, la organización ya ejerciendo. Recordemos, antes no había derecho de los campesinos, de los derechos colectivos, eso no se hablaba, ¿ya? El único derecho que tenían eran este grupo oligárquico. Ellos podían ser alcaldes, podían ser gobernadores, podían ser pobrecitos. Antes el indígena no participaba en la vida política, pero sin embargo, luego de la reforma agraria hay un vacío. Entonces el campesino tiene que ser alcalde, tiene que organizarse. Justamente en este contexto surge las rondas campesinas para llenar ese vacío de poder y también empezar a organizarse, combatir la vigiato, resolver conflictos, ¿no? Frente a la ausencia del Estado fundamentalmente. Ese hecho del 69 entonces nos muestra realmente del poder que tiene la cultura andina, porque como tú bien lo has dicho, se reorganiza, les dan una nueva posición que no tenían con las haciendas, ¿no? Y a partir de eso se organizan y crean pues las rondas campesinas. Hay unos matices que no ocurren en Cajamarca, pero sí está en Puno. Recordemos, en la colonia, Toledo, ya el virrey Toledo, que fue el quinto virrey, clasifica al Perú en la República de Indios y la República de Españoles. Claro. Esta República de Indios perdura hasta 1821. Ahí desaparece, pero la práctica, la cultura no había desaparecido. Estaban presentes, ¿no? Casi intacto, ¿ya?
pero sin embargo recién a partir de 1920 empieza a retomarse estas prácticas y con la reforma agraria empieza a hacerse más visible el grupo indígena que había sido excluido por mucho tiempo. Tiene que ver mucho con lo que es la toma de poder, pues, ¿no?, del mismo pueblo, en este caso con las rondas campesinas. ¿Cuál es la razón principal para que se funden las rondas? Vacío de poder. Vacío de poder. El Estado nunca ha estado presente, sino más bien el grupo oligárquico, los hacendados, siempre han estado presentes. El Estado, cuando se van ellos, el Estado deja un vacío muy inmenso. Ya no controla el poder ejecutivo, el tema de justicia, el tema de seguridad queda a la suerte de los pueblos indígenas, y frente a este vacío los indígenas se organizan. Las comunidades campesinas se organizan en las rondas campesinas. Muy bien. Entonces, con la historia de las rondas campesinas en el Perú, y bueno, vamos a tocar también en el caso de Puno, nos vamos a una pausa comercial y luego regresamos. Regresamos con su programa Diálogos y, como bien ya lo teníamos hace un momento atrás, estamos con César Rodríguez hablando un poco de la historia de las rondas campesinas. Bueno, César, antes de profundizar un poquito más estas temáticas, yo creo que sería muy importante conceptualizar qué es una ronda campesina. Bueno, sí, diversos estudiosos, antropólogos, abogados, sociólogos, todo el mundo quiso definir qué es una ronda campesina. Sin embargo, la ley de rondas, ya la 27.908, da una definición de la ronda. Sin embargo, de manera general, ¿qué es una ronda? Es una organización social de campesinos que se organizan para brindar seguridad, para resolver conflictos de acuerdo a sus costumbres. Eso sería, de manera general, una ronda campesina, ¿no? Muy bien. Bueno, basándonos en eso de que tiene que estar o está sobre la base de una comunidad campesina, tenemos que hablar también del aspecto de género. ¿Cuál es el rol de la mujer en las rondas campesinas? Bueno, para hablar del tema de ciudadanía en el Perú es un tema muy complejo. Recordemos que cuando se produce la independencia, la mujer no era ciudadana, ¿ya? Solo los ricos, los que tenían dinero, varones estamos hablando. Recién a partir de 1956, la mujer se convierte en ciudadana, ¿ya? Pero sin embargo, cuando todos somos ciudadanos en el Perú, a partir de la dación de la Constitución de 1979, existen, en otras palabras, la ciudadanía universal. Entonces la participación de la mujer ha demorado mucho a nivel del mundo, a nivel de Latinoamérica, a nivel del Perú. Sin embargo, ¿cómo es la participación de la mujer en las rondas? Efectivamente, no es mucho, pero sin embargo existe. Por ejemplo, en el caso de Ayaviri, la presidenta, mejor dicho, el representante, el presidente que debe dirigir a nivel provincial la ronda es una mujer. A nivel distrital también. Hay algunas figuras también, en el caso de Macusani, ¿no? De Sandia también, pero no es mucho. Por ejemplo, en este momento, luego que ha muerto el presidente de las rondas campesinas, estamos hablando del señor Luis, ¿ya? Quien está honorariamente representando para acabar esta gestión es su esposa, por ejemplo, la que está dirigiendo. Entonces, hay una participación de la mujer, no es mucho, pero sin embargo, la ronda le da también el protagonismo, la participación política de la mujer. Eso es importante, ¿no? Que todos podamos participar y en este caso no se vea simplemente por el sexo. Y bueno, ya has tocado un poquito de lo que es la región Puno. Háblanos concretamente en la región de Puno la historia de las rondas campesinas. Ya, las rondas, como vuelvo a indicar, han surgido acá en Puno gracias a la motivación de la Federación Campesina de Puno y también del PUN, fundamentalmente. Y también está la iglesia, ¿ya? Pero sin embargo, estas prácticas no prenden, ¿ya? Pero la ronda, con las características actuales, justamente ha sido contagiado por las rondas de Cusco, por ese lado entran. A Corani, luego Carabaya, Melgar, posteriormente pasa a Zángaro, tenemos rondas en Sandia en la actualidad, y casi todo el departamento está ocupado por las rondas. Hay rondas en la zona Aymara, en Puno también tenemos. Entonces, esto me parece interesante porque la organización, mejor dicho, la población campesina se está organizando no solamente en comunidades campesinas, también en rondas campesinas. ¿Y para qué se organiza? Justamente un poco
para participar, ejercer sus derechos políticos, para defender los recursos naturales frente a las amenazas de la minería, etcétera, etcétera, incluso para resolver sus propios problemas al interior de su organización. Claro, ese es un aspecto. Mira, has indicado de que las rondas no solo están en la parte norte, como muchos creemos o sabemos o conocemos un poco, ¿no? Sino que también está en la parte aymara y que tenemos también acá en Puno. ¿Por qué en Puno no se conoce mucho o no se conoce mucho de las rondas acá en Puno? Bueno, quizás porque hay protagonismo de otras entidades, por ejemplo, tenemos juntas vecinales, pero la ronda está diseñada más a la zona rural, donde no hay presencia aún del Estado, no hay policía, no hay jueces. Entonces, como en el Perú también el acceso a la justicia es un poco complicado, cuesta dinero, entonces la gente pobre ve como un mecanismo para resolver sus problemas a la ronda campesina como un órgano más cercano, ¿no? Y bueno, y en este aspecto del Estado, ¿en qué momento le da la autorización o la viabilidad, digamos, por leyes, para decir cuáles son sus funciones o que realmente son las rondas, ¿no? Sí, efectivamente, en la actualidad las rondas campesinas tienen un amparo legal, no solamente a nivel nacional, hay normas de carácter internacional. Por ejemplo, tenemos la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, tenemos la Declaración de la Corte Interamericana de los Derechos de los Pueblos Indígenas, tenemos el Convenio 169 a nivel internacional. A nivel nacional tenemos la Constitución Política del Estado, la ley de rondas campesinas, su reglamento, la ley de comunidades campesinas, tenemos el artículo 18 del Código Procesal Penal, artículo 18, inciso C, fundamentalmente. Entonces, hay normas, ¿no? Incluso hay un acuerdo plenario que reconoce la actuación de las rondas campesinas. A ver, hemos visto, yo creo que algunas veces vemos o se queja mucho, digamos, la población dice, no, la ronda se ha propasado con tal caso, en cuál situación, o tal vez ha hecho esto y no debiera hacer. ¿Cuáles son, hasta dónde puede llegar la objeción? La Constitución dice en su artículo 149, el límite de la justicia comunal es el respeto a los derechos fundamentales, derechos humanos, ¿ya? Eso no está tan claro. También la ley dice que debe haber una ley de coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia comunal. En la actualidad hay un debate en el Congreso. Están debatiendo cuál debería de ser ese nivel de coordinación. No hay todavía una propuesta clara, no hay una ley al respecto. Pero sin embargo, con respecto a los derechos humanos hay un problema. No sabemos qué derechos fundamentales debe respetar fundamentalmente las rondas en su actuación. Eso no se tiene. Para mí, yo he hecho una tesis. Para mí debía ser, quizás no los derechos humanos, porque los derechos humanos también es una cultura occidental, es una propuesta que viene de allá, pero sin embargo la cultura andina tiene sus propios valores. Entonces para mí serían los propios valores de la cosmovisión de la cultura andina, serían los límites de la justicia comunal. Que se tenga en cuenta la cultura andina para poder ver hasta dónde actuar. Por supuesto, no los derechos fundamentales, porque los derechos fundamentales son valores también de la cultura occidental. Claro, ya estaríamos midiendo en diferentes parámetros, pues, ¿no? Ajá. A ver, danos ejemplos exactos, tal vez puntuales, en los cuales la ronda campesina participa y ha solucionado casos, o puede solucionar casos. Yo creo que hay miles, ¿ya? Depende estos hechos de acuerdo al contexto. Por ejemplo, la organización de las rondas de Carabaya no siempre es igual a la organización de Melgar, de Sandia, de Azángaro. De acuerdo, la ronda actúa, es, mejor dicho, más eficaz, ¿ya? Los problemas que resuelve es de acuerdo al contexto, porque la cultura también no es igual. La cultura, el pensamiento que existe en Carabaya no es igual en Melgar, en Puno mismo, en la zona aymara, no va a ser igual. Por lo tanto, la justicia comunal es múltiple, ¿ya? Funciona de acuerdo a su contexto, de acuerdo a la zona. Pero a pesar de estas diferentes realidades, las rondas también tienen sus encuentros. ¿Dónde quedan? Hay encuentros de rondas a nivel comunal, a nivel distrital, a nivel provincial, a nivel regional, incluso a nivel macro-regional, incluido Puno, estamos hablando de, mejor dicho, Puno, estamos hablando de Apurímac y Cusco. Hay encuentros. ¿Qué se discuten ahí? Temas más generales de la macro del Perú. Muchas gracias, César. Este ha sido realmente un tema muy importante que de seguro vamos a seguir tocándolo. Agradecemos tu presencia, César, y bueno, tenemos en nuestras manos el texto que ha producido, ¿no? Las rondas campesinas en el sur andino, en el 2007. Bueno, muchas gracias, César. Yo estoy seguro que vamos a contar contigo en otras ocasiones. Yo quiero agradecerles a ustedes. Para mí es un espacio muy interesante para compartir algo que aún no se visibiliza, ¿ya? Hablar de nuestro pueblo. Yo creo que es momento de hablar de nuestro pueblo.
¿Qué significa eso? Hablar de sus organizaciones, de su sabiduría, de sus prácticas, y justamente este espacio yo creo que contribuye a esto. Ojalá que sigan contribuyendo por el bien de Puno, por el bien del Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, César. Bueno, hemos podido reflexionar un poco acerca de las rondas campesinas. Y para culminar, vamos a ver la agenda IDECA, ¿no?, del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas. Así anunciamos que ya se apertura el diplomado de posgrado semipresencial en Pensamiento Andino y Feminismo Decolonial, aportes teóricos y nuevas apuestas de investigación cultural. Nuestro cronograma nos dice que las inscripciones y la presentación de documentos son hasta el 5 de octubre y el inicio de clases es el 6 de octubre del presente año, obviamente. Para cualquier información, nos buscan en nuestras redes o a través de nuestra página web www.idecaperú.org. Además, tenemos que decir que el 2 de septiembre en Ocubiri se desarrollará el taller de actualización en liderazgos comunitarios y procesos de autonomía de los pueblos originarios. El 9 de septiembre se desarrolla el curso taller de actualización con la Organización Juvenil de Jóvenes de Juliaca, fortalecimiento de liderazgos colectivos juveniles con la perspectiva intercultural. Y no se olviden que todos los miércoles, como mañana, tenemos el programa radial Hablemos de Nuestro Mundo, Sarna Kaminekasata Ruskip Tañani, de 9:30 a 10:30. Bueno, nos despedimos de este programa, esperemos que podamos reflexionar y nos vamos felicitando a la Universidad Nacional del Altiplano por su 161 aniversario de creación y 55 años de reapertura. Hasta una próxima ocasión.